Y bienvenidos también a nuestros dos ponentes, Germán Terç y Isabel Benjumea. Germán es un periodista con una dilatadísima experiencia y ahora mismo es eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo, y vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas y presidente de la cumbre del ECR con Eurolat. Isabel Benjumea es eurodiputada del Partido Popular. Ha tenido una gran trayectoria como empresaria, también pues dentro del partido, en el gabinete de Pablo Casado, y también pues ha tenido una gran iniciativa en el pasado dentro de la sociedad civil, especialmente en lo que se refiere a la fundación de Red Florida Blanca. Actualmente en el Parlamento Europeo se centra en asuntos económicos y muy especialmente ahora mismo en los fondos Next Generation, que es de lo que vienen a hablar hoy aquí, aunque con gran libertad. Desde luego, si algo caracteriza a esta universidad de verano es ese término, la libertad, hablaréis de lo que creéis oportuno. Es un gran placer daros la bienvenida a esta universidad de verano organizada por New Direction en colaboración con la Fundación Civismo, y nos enorgullece especialmente pues el hecho de que estéis los dos aquí y a la vez compartiendo vuestras ideas y poniendo de relieve pues quizá observaciones o puntos en común, así como las diferencias entre vuestras respectivas formaciones políticas. Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días. Pues eso, soy Germán Terç. Voy a exponer primero un poquito mi opinión, porque la conferencia real sobre los fondos del Next Generation la va a dar Isabel Benjumea, que es partidaria. Yo pienso realmente que estamos ante una evolución de la Unión Europea absolutamente alarmante. Creo que estos fondos, este paquete de estímulo, el paquete mayor de estímulo jamás concebido, si se quiere, desde luego en Europa, y un paquete de estímulo que es quizá el alarde mayor, el alarde más obsceno o el alarde más prepotente de lo que es la ingeniería social en nuestro continente a estas alturas. Creo que es un mal camino para la Unión Europea y que nos lleva por unos caminos, por una senda que es ciertamente cuestionable y que creo que nos va a llevar a un final poco deseado en general. Creo que la pandemia es un elemento clave para explicar por qué de repente se ponen de acuerdo una serie de países y montan un paquete de inversiones, sacando recursos de donde no existen y endeudándose de una forma que no está en absoluto prevista por ningún tratado ni por ninguna ley. Se embarcan en un proyecto que, como va a dar a todos los gobiernos acaban aceptando de una manera, digamos, como beneficiarios, pero siempre reprimiendo todos los escrúpulos y reprimiendo todas las reservas intelectuales que el proceso de este paquete inmenso de supuestos regalos unos y después aplazamientos para próximas generaciones. Hablan de Next Generation. The Next Generation will pay, como por supuesto pasa aquí. Pero eso no se ha cuestionado porque estamos en una situación de emergencia. La emergencia se ha utilizado muy sabiamente por parte de todos los poderes para abusar de una forma perfectamente inaudita, como no se había abusado en la Europa de posguerra. El abuso de poder por parte de todos en algunos países tiene ribetes criminales, como en el nuestro. En otros países quizá no tan inconstitucional, no tan delictivo, no tan criminal como el gobierno español, pero también se han producido abusos gravísimos y se han doblado, forzado, manipulado y pervertido todas las constituciones, todas las leyes y realmente todas las reglas habituales de cautela, de autocontrol, de moderación
por parte de los gobernantes, porque se han visto ellos con un cheque en blanco en cuanto a recursos de poder, dado el momento extremo de histeria también por el pánico desatado por esta pandemia. Esta pandemia ha sido un regalo no solo para China por supuesto. De China partió, ahora ya dejan decir, y ahora ya no nos castigan a quienes decimos que es un virus chino, que es un virus surgido de un laboratorio chino, o que por lo menos tiene todas las posibilidades de haber salido de un laboratorio chino, desde luego muchas más posibilidades de haber salido de un laboratorio chino donde se hacen virus de este tipo, como es el caso de Wuhan, que de una especie de amorío o merienda de animales entre ellos, o sea, y eso era la tesis oficial, y la tesis oficial que no se podía discutir, y se era descalificado y agredido prácticamente si no se aceptaba sin cuestionamiento la tesis del mercado húmedo, aquel del mercado de animales de Wuhan. Recordemos que esto ha sido hasta hace muy poco, Recordemos cómo se rieron todos en el Congreso de los Diputados en la moción de censura, cuando salió Abascal a hablar del virus chino. El virus, los chinos, las tesis, las conspiranoias, los terraplanistas, etcétera. Bueno, pues ahora realmente el señor Biden está diciendo lo que decía Abascal en octubre pasado. La pandemia ha sido el factor fundamental que ha servido a los poderes para lanzarse a este proyecto yo creo, en mi opinión, obsceno de ingeniería social, como son los fondos de la Next Generation, y como son después toda una serie de programas que están en este momento en la Unión Europea forzando hechos consumados para secuestrar literalmente, más allá de los tratados, secuestrar a las naciones y ya impedirles una vuelta, digamos, al ejercicio de su propia soberanía. Es decir, yo creo que todo esto está zanjado de trampas saduceas, entre las cuales, por supuesto, los fondos son una trampa colosal que nos empeña y nos secuestran a todos. ¿Por qué han utilizado esta ocasión tan maravillosa que los chinos han ofrecido? Pues fundamentalmente porque tienen miedo los federalistas, o digamos los que quieren un megaestado en Europa, que necesitan vaciar las soberanías nacionales, tienen miedo a las naciones, tienen miedo a las reacciones que está habiendo en los últimos 5 o 6 años en países muy importantes, pero en casi todos los países que se están produciendo y que van en contra de sus planes. Y piensan que probablemente, o que por lo menos tienen un riesgo bastante confirmado, un riesgo de que en el próximo Parlamento Europeo tengan unas mayorías distintas a las actuales y desde luego mucho más resistentes y con capacidad de bloquear gran parte de estos planes que van. Pues los planes son muchos. El Green Deal es el ejemplo de manual también de la ingeniería social, donde el intervencionismo entra hasta en las conductas personales. Es absolutamente aterrador lo que están montando con otro caso, Farm to Fork, lo que es ese programa que parece tan inocente para proteger la calidad de nuestros productos agrícolas y alimentarios, y que es una especie dicen que es un seguimiento de la producción de agrícola hasta la mesa de consumo. En realidad es toda una maraña profunda de reglamentaciones
que entran hasta el corazón de las conductas personales, de las estructuras sociales, de las familias agrícolas, de la capacidad de las empresas pequeñas, de las empresas grandes. Es una injerencia total estatal de controles, de una burocracia que se va a meter en el funcionamiento, en los detalles de funcionamiento que pueden estrangular y que es pura corrupción en realidad, porque lo que están haciendo es impidiendo que cualquiera que realmente no obedezca pueda prosperar o pueda salvarse. Aparte de toda la carga ideológica que llevan en el Green Deal, por ejemplo, todos los castigos a ciertas profesiones, a ciertas industrias, a ciertos tipos de agricultura, que llevan un castigo que a muchos los hace inviables, o desde luego hace que se vayan a trasladar, que vayan a fracasar, que vayan a hundirse en Europa y que pasemos a depender de otras zonas del mundo donde no se respetan ni mucho menos los criterios, y mucho menos los criterios que nos quieren imponer, pero ni siquiera los criterios actuales. Por eso vuelvo a esto, y con esto de alguna forma concluyo mi alegato rotundo en contra. Digo, sí, necesitamos todos dinero, todos tenemos unas economías hundidas por la pandemia. Hay que buscar formas de reactivar. Las formas de reactivar deberían ser más libertad, y sin embargo las formas de reactivar van a ser mucha menos libertad, van a ser agarrarnos por el cuello con unas condiciones en la economía que van a impedir el ejercicio de la soberanía necesaria, y imponer unos planes de ingeniería social absolutamente monstruosos, pero vamos, monstruosos en el sentido que, sin caricaturizar, puedo decir que son planes quinquenales leninistas, porque es que lo quieren regular de verdad, que lo quieren regular todo, y quieren prohibir todo lo que no les gusta. Si nos vamos a cuestiones de agricultura, si vemos quiénes están decidiendo qué productos, ahora mismo, bueno, las jaulas es un caso de esos. Hay casos realmente terribles. El otro día estaba contando uno de Iván Vélez, que comentaba muy bien cómo se han cargado todos los robles de la zona alta de la Sierra de Cuenca, porque una regulación de la Unión Europea de que se prohíbe desmochar a los robles, en una región donde se desmochan los robles desde hace 2000 años, y hay unos robles maravillosos desmochados, pero de este calibre. Sin embargo, ya los robles nuevos, desde que hay esa regulación de la Unión Europea, los robles nuevos no existen, porque se tumban todos por la nieve. La nieve tumba todos los robles jóvenes y no crecen. Es decir, que tenemos los últimos 25 años desde esa regulación, los robles no prosperan, mientras en los últimos 2000 años, antes de que la Unión Europea se acordara de los malditos robles, los robles gozaban de una magnífica salud en aquella zona de España. Ese es un caso, pero ¿cuál es el caso que estábamos hablando? No, lo de las jaulas. Lo de las jaulas de los animales. Las renovaron hace no sé cuántos años, hubo una renovación general de jaulas porque hacía falta well-being, para mayor comodidad para los animales, que no me meto, no entro ni salgo en cuestiones. Cuanto más daño se pueda evitar y sufrimiento a cualquier ser vivo, me parece absolutamente loable y que se haga. Pero bueno, es muy cuestionable que fuera necesario que las jaulas empezaran a tener los tamaños. La cosa es que los productores y los criadores se gastaron unos dinerales inmensos. Muchos de ellos no resistieron la reforma y dejaron la producción, y esa producción se cogieron las jaulas que ya no eran válidas para Europa,
se fueron todas esas jaulas, se vendieron a Marruecos y esas jaulas están en Marruecos criando animales para traerlos a la Unión Europea. Bueno, pues aquellos que compraron las jaulas, se endeudaron en comprar jaulas, ahora se encuentran con que la Unión Europea está planteándose la prohibición total de las jaulas. La prohibición total de las jaulas para una serie de procesos de cría son imposibles, porque no se pueden criar sin jaula. Véase, por ejemplo, las ocas no se pueden criar, tienen que pasar hay un momento en que la oca, por muy viva y libre que esté tiene que pasar por un momento de jaula. Pero lo mismo hablamos de otras aves, pero de conejos, hablamos de cerdos, hablamos de todo. Están intentando prohibir, pero no es que estén intentando. Hay un proceso ya abierto para la prohibición de las jaulas en la cría animal en Europa. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué va a quedar de eso? ¿Cuántos criadores van a quedar en Europa y cuántos se van a acabar estando en Marruecos o en Argelia? O vete a saber dónde, no sabemos. En todo caso, es esa ofensa al sentido común y sobre todo el insulto a los intereses concretos de los ciudadanos. El insulto permanente por parte de la ideología dentro de una burocracia cada día más monstruosa, cada día más arrogante y prepotente y distante y sobre todo no controlable democráticamente, porque nadie responde ante los errores, ante los dramas que se producen por decisiones que se dan en Bruselas. No hay nunca responsables de lo que se hace mal, y se hacen mal cada vez más cosas. Nunca hay nadie responsable. Y esa burocracia prepotente, como digo, arrogante, implacable, desprecia los intereses de los ciudadanos europeos. Y eso es tan patente, y eso es cada vez más hiriente, y eso requiere una respuesta. Y esa respuesta es la que se está dando, como digo, y frente a esa respuesta vienen estos planes. Frente a esa respuesta viene, gracias o digamos con el pretexto de la pandemia, viene esta toma de control general, más el realmente atar a las naciones a unos proyectos de los que difícilmente tendrán salida, más los otros planes, Farm to Fork, Green Deal, y ahora la conferencia sobre el futuro de Europa, que no es otra cosa que, como no tienen coraje ni tienen la honradez de irse hacia un tratado, porque no podrían ir a pretender hacer lo que quieren hacer con un tratado nuevo, porque no tendrían las mayorías y no tendrían posibilidades de llevarlo a cabo, porque los parlamentos nacionales, probablemente muchos de ellos ya no jugarían en ese juego. Lo que hacen es, por la puerta de atrás, estar maniobrando y haciendo una serie de operaciones para que los hechos consumados vayan impidiendo que haya un vuelta atrás, que las naciones puedan liberarse y puedan recuperar, digamos, una cierta autonomía para la imposición de la defensa de sus intereses legítimos, y lo que es más importante aún, del sentido común y de la democracia. Muchas gracias. Muy buenos, no sé si se me oye, ¿sí? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, mejor, vale, perdón. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Civismo y a New Direction. Es un placer estar aquí esta mañana, primero de todo en un sitio tan bonito, y también poder estar en un acto presencial, porque ya tocaba, después de la locura que hemos vivido con la pandemia, y ya tocaba volver a tener la oportunidad de tener pues debates reales, pues confrontar ideas, pero en persona, que creo que es como de verdad se hace, y más en este tipo de cursos de verano, que yo los he disfrutado mucho cuando tenía vuestra edad, y me encanta ver que os habéis apuntado y que estáis aquí. Me encanta escuchar a Germán, primero de todo porque
suelo estar de acuerdo en la inmensa mayoría de las cosas que dice, y creo que Germán ha hecho un diagnóstico absolutamente certero de que ante una crisis como la que hemos vivido había dos maneras de reaccionar, o con políticas liberales o con políticas no tan liberales, o podemos decir intervencionistas. Y creo que se ha optado por lo segundo, y creo que el análisis es correcto. Creo que lo que se ha optado era por la receta fácil, la receta de endeudarse y hacer grandes estímulos económicos, y además el riesgo que tienen ese tipo de políticas es que se conviertan en que lo que se intente sea dirigir la economía, cambiar las sociedades y por lo tanto restringir libertades. Y yo en eso no tengo ninguna duda de que ese riesgo es un riesgo real del plan de recuperación y resiliencia, de lo que se viene a llamar el Next Generation. En los debates que hubo inicialmente tras ojalá pudiéramos hablar en pasado de la pandemia, cuando estábamos en la peor fase de la pandemia, cuando se pone en marcha este plan, el plan pretendía ser, pues eso, un instrumento para recuperar las economías de los partidos. Como pasa en cualquier cosa que ocurre en el Parlamento Europeo, enseguida se quiso utilizar este paquete para otros fines. Y si uno ve cómo han sido cuando uno lee el reglamento que se aprobó en el Parlamento Europeo y luego se aprobó en los trílogos, verdaderamente lo que había era una intencionalidad de trasladar el plan original de la Comisión Europea cuando se presentó por parte de la presidenta von der Leyen, que era su gran objetivo, el Green Deal, pues trasladarlo a el plan de recuperación económica y luego meter los grandes temas que están ahora en el debate político con intencionalidad política y no necesariamente siendo las prioridades de los ciudadanos. Y creo que ese es una realidad. Es decir, a mí el plan, si se me pregunta, creo que se podía haber hecho mucho mejor y sinceramente creo que busca satisfacer los deseos europeos en vez de ser un plan mucho más dirigido a el objetivo que dice el título de la recuperación económica. Además, para mí, y lo expuse públicamente y lo hago cada vez que tengo oportunidad, me preocupaba muchísimo dos cosas del plan. El primero es la deuda. Lo ha dicho Germán y no puedo estar más de acuerdo. Esto no es un dinero, aunque tenemos una vicepresidenta que creía que el dinero público no es de nadie, no, esto es un dinero que va a haber que repagar. Europa se lanza con los eurobonos a endeudarse y va a tener dos maneras de repagar esa deuda. Lo va a tener lanzando nuevos impuestos, y ya está esa discusión encima de la mesa. Cuando se habla del impuesto verde, cuando se habla del impuesto digital, no hace falta recordaros que los impuestos al final lo pagan las personas. Entonces, cuando hablamos de impuesto verde, pues lo vamos a pagar nosotros, y cuando hablamos de impuestos digitales, lo vamos a pagar nosotros. Y por lo tanto, esa es una vía, y luego la otra, pues es el tener en algún momento que pasarle la factura a los Estados miembros, que podrá llegar y que ocurrirá, y por lo tanto, pues ellos, los Estados, lo que harán es poner más impuestos para poder pagar esa factura. Por lo tanto, estamos metiéndonos en una deuda inmensa. Estamos hablando de 800.000 millones de euros. Acaba de lanzar la primera emisión de eurobonos y han podido cumplir las expectativas y se espera que para final de año hayan cubierto hasta 80.000 millones. Pero a mí me preocupaba muchísimo, primero, la inmensa deuda que iba a asumir la Unión Europea, que eso tiene unas consecuencias, que para mí mi temor es que va a haber más carga impositiva y por lo tanto vamos a acabar pagando más impuestos. Y luego lo que me preocupaba es que creo que es la última oportunidad que van a tener, dentro de que no era el diseño que yo hubiera hecho de plan de recuperación económica, porque con esta 800.000 millones de euros, si se malgastan, no va a haber más. Y ahora el punto es, y es donde quería entrar yo, es una vez que se ha aprobado, una vez que posiblemente estemos muchos de acuerdo que no era el mejor plan, no era la mejor manera para impulsar y recuperar la economía europea, se han puesto de acuerdo los Estados, y ha dicho Germán una cosa muy importante, que es que yo creo que aquí estaban todos más pendientes de que se aprobara el fondo, porque todos iban a tener su parte del fondo, y eso es una realidad. Se han aprobado con una rapidez insólita en el mundo europeo, porque había una prisa por poder acceder a esos fondos, y ahí entra ya el plano nacional, que es a donde quiero aterrizar. La Comisión se cuelga el galón de que ha sido el que ha aprobado el plan de recuperación, del que va a repartir los fondos, de que es el que tiene la solución para los problemas de la economía europea, de la crisis social y económica, y les da a los Estados miembros la posibilidad de que presenten cómo lo van a hacer, de acuerdo con unas reglas del juego. Y es en la fase que estamos ahora, que es en lo que la Comisión está estudiando esos planes. Bien, visto
con la poca severidad, con la poca detenimiento que se han estudiado los planes que se han presentado y visto que se ha aprobado con nota el plan español, digo con nota porque ha ido en la primera jornada de aprobados y porque si uno lee la letra pequeña de las comunicaciones, de los assessments que ha hecho la Comisión, no solo aprueba el plan desde un punto de vista formal, que hasta ahí, bueno, pues queremos pensar que las formalidades las habían cumplido, sino que entran en ciertas partes de detalle de contenido y alaban de alguna manera pues los brindis al sol presentados por el Gobierno de España. Entonces eso me lleva a la reflexión que era la que quería, que creo que es al final la más útil. Es decir, creo que es una última oportunidad que tiene Europa. Creo que estamos jugando con el futuro de las generaciones. Quiero pensar que yo todavía soy joven, mía y de los que vienen y de los que vienen y de los que vienen por detrás. Y creo que nos jugamos el que Europa pueda ser una Europa competitiva, pueda ser una Europa atractiva para empresas, atractiva para inversiones extranjeras, pueda ser una Europa que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones con el Reino Unido, que ya ha salido de la Unión, Estados Unidos y Asia. Y creo que nos estamos jugando el de verdad crear, pues eso, un marco legal y establecer unas inversiones que vayan a dar ese resultado. Creo sinceramente que el plan español no va en esa línea. Creo sinceramente que tenemos un problema importantísimo de que se vaya a malgastar el dinero europeo de mala manera. Creo que porque tenemos un riesgo inmenso de que podamos vernos ante un nuevo plan E, que el plan E, algunos de vosotros sois jóvenes y no lo recordaréis, pero el plan E básicamente fue la receta mágica del gobierno de Zapatero para paliar la crisis tan grande que tuvimos hace 15 años. Y ese plan consistía en hacer gasto público rápido, que generaba unos puestos de trabajo muy precarios de una duración muy pequeña y que encima luego generaban unos gastos recurrentes de mantenimiento. Por lo tanto, no se generaban inversiones que tuvieran impacto en el crecimiento económico, en la generación de puestos de trabajo duraderos y demás. Creo que vamos camino a un nuevo plan. Creo que vamos camino a un clientelismo porque uno de los principales problemas que tiene el Fondo de Recuperación es que el Gobierno se ha ocupado de no detallar cómo se van a repartir los fondos, porque si tú no detallas las reglas del juego es la mejor manera de poder hacer trampas en el reparto de fondos. Y creo que Europa va a tener un problema. Y creo que además el Gobierno ha presentado un plan de reformas en el que, avaladas por la Comisión, veremos qué dice el Consejo, pero avaladas a priori por la Comisión, en el que lo que dice es que va a solucionar todos nuestros males, nuestro problema de empleo, nuestros problemas con las pensiones, nuestros problemas con la fiscalidad, todo lo va a solucionar. Y no le descubro a nadie nada nuevo cuando digo que no tiene las mayorías suficientes ni la capacidad de ejecutar esas reformas, aun cuando me parecen mal las reformas que plantea. Por lo tanto, creo que estamos ante un aprobado con nota a un plan que no solo partía sin el apoyo, el consenso de sociedad civil, de oposición política o de los principales actores implicados, sino que además lo que ha hecho es pues hacer una lista de promesas incumplibles, y que ahora es donde viene el problema, porque la Comisión ahora tiene un problema. La Comisión ha dicho: me parece que su plan es bueno, y como me parece que su plan es bueno, ahora le voy a dar el primer pago, que es el 13%, en julio, y usted va a empezar a ejecutar su plan. Pero es que la Comisión, el reglamento del fondo, le exige que para que se den los desembolsos pendientes se tiene que cumplir con las propuestas de inversión y de reformas que haga cada Estado miembro. Y como la Comisión tenía prisa por aprobar el fondo, prisa por darse una vuelta por Europa diciendo que estaba repartiendo dinero a todos los Estados, ha aprobado planes que ahora tienen una difícil ejecución. Y entonces va a tener un problema. O bien se pone firme y dice: usted no está cumpliendo sus objetivos de reformas y usted no está cumpliendo sus objetivos de inversión, y por lo tanto no le hago los desembolsos que están pendientes de los fondos, y usted tiene un problema. O bien decide que va a seguir levantando la mano, haciendo aprobado general y haciendo los siguientes desembolsos. Creo que si hace eso, Europa, como proyecto, que creo que ya venía con ciertas crisis anteriores muy debilitado, pues va a tener un problema que la ciudadanía va a decir: oiga, usted nos ha endeudado y usted ha permitido que se malgaste y que no se cumplen objetivos de reformas. Entonces creo que Europa
ahora ha decidido hacer aprobado general y repartir y abrir la manguera del reparto de fondos, pero creo que tiene un problema, sí, como es el caso español, que no me cabe la menor duda que no vamos a cumplir nada de lo que hemos puesto en el plan, que además el plan de por sí ya no era un buen plan, sino que encima si no se cumple el plan, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir regando de millones al Estado español para que se malgasten? Bueno, creo que ahí vamos a tener un problema. Y, por último, creo que además tenemos un gobierno que, como no tengo inconveniente en decirlo con estas palabras, que miente ya de una manera recurrente y manipula, pues que además van a aprovechar estos millones no para el fin, que es la recuperación económica, no para invertir en los sectores estratégicos, no para hacer líneas de crédito, que es lo que hay que hacer para que las empresas puedan acceder a estos fondos, puedan invertir en sus proyectos y puedan desarrollarlos. Lo que va a hacer es, con esta famosa figura de los PERTES, que es una manipulación absoluta, asignar a dedo fondos, lo que va a hacer es intentar ganar tiempo para retrasar las elecciones lo máximo posible. Y sinceramente yo en este sentido creo que y espero, y desde luego desde mi capacidad voy a hacer toda la presión que pueda para que la Comisión se vea en la obligación de ser severa en el análisis de cómo se están gastando los fondos. Porque podemos tener la discusión previa, pero es que a mí ya me importa qué se hace con el dinero y me importa pues que en la medida de lo posible pues no me estafen, porque yo como ciudadana, si mi dinero lo malgastan, pues considero que me están estafando. Y bueno, la pregunta es esa, es si la Comisión va a reaccionar o no, y si la Comisión va a entender que o se pone severa en el seguimiento de la ejecución de los fondos o que va a tener problemas, porque confiar en el gobierno de Sánchez tiene consecuencias, y además no será porque no se lo hemos advertido, entonces pues tiene consecuencias. Entonces bueno, yo creo que el reto es ese, y luego desde el punto de vista de nacional, es el momento ahora de hacer toda la presión al gobierno de Sánchez, de estar siguiendo cada movimiento, denunciar cada una de las irregularidades, que va a haber muchas y recurrentes, y estar en la medida de lo posible, porque no va a ser tan fácil, porque han creado un entresijo legal que yo creo que es inconstitucional para el reparto de los fondos, denunciando constantemente las adjudicaciones que no se hagan en libre concurrencia y con la transparencia debida, para ir poniendo la presión en el Gobierno para que no pueda disponer tan libremente de esos fondos. Entonces, en conclusión, creo que Europa se la juega, creo que Europa se ha equivocado con el aprobado general, sinceramente. Creo que el objetivo más importante, una vez que dejemos apartado el debate, que yo personalmente no lo hubiera hecho así, pero una vez que se aprueba el fondo, era que eran un plan de reformas y un plan de inversiones. Pues muy bien, si usted lo que ha hecho es aprobar un plan de reformas y un plan de inversiones, y usted está endeudando a la ciudadanía europea para poder financiarlo, usted tiene una responsabilidad inmensa en que efectivamente esos sean los fines a los cuales se dediquen los fondos. Y mi mayor preocupación es que ahora mismo no se esté precisamente pendiente de eso, que es asegurarnos que no nos estafan, con qué se hace con el dinero público. Y bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa. Ahora lo ha aprobado la Comisión, el Consejo tiene, la semana que viene creo que es la reunión del Consejo, la reunión en la que los que ya han sido aprobados por la Comisión se llevan a aprobación por parte del Consejo, y a partir de julio es cuando empieza la fase de ejecución. Nosotros, desde luego, y yo, desde luego, además estoy en el Parlamento en el grupo de trabajo de seguimiento de los fondos, vamos a hacer toda la presión que podamos y vamos a denunciar cada irregularidad que conozcamos para evitar que se malgasten estos fondos. Y bueno, así que a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Pues comenzamos con el turno de preguntas. Gracias de nuevo a los dos por haber venido y por la intervención. La primera pregunta quizá va más un poco en la línea de Germán. ¿Hemos de rechazar cualquier plan salvífico, mesiánico, redentor, venido de arriba para solucionar todos nuestros problemas al margen de cómo sea, ¿no?, de entrar a valorar el plan? Y en su caso, ¿por qué? Y la segunda pregunta es muy simplona, pero realmente es un gran interrogante para todos nosotros, ¿no? Y es, ¿cómo se van a pagar estos fondos? Gracias. Es que yo no creo que vayan a ser salvíficos. Yo es que pienso, es lo que nos separa en esta cuestión a Isabel y a mí, y es que Isabel piensa que la Comisión actúa con buena fe. Yo no. Yo creo
que ellos están incluidos en la inmensa trampa. La trampa la hacen todos juntos. Es decir, todos se precipitan a decir que sí a un plan disparatado, porque todos se sienten que van a ser beneficiados por ese plan, echan por la borda todos los escrúpulos, todas las cautelas habituales, todo tal, pero la comisión, que es la que está haciendo ese plan, y los gobiernos que han dictado esto, que es fundamentalmente, no nos engañemos, es Alemania, pues son tan culpables como los diferentes países cuyos gobiernos se dejan comprar y echan por la borda todas las pruebas de probidad o todos los elementos de probidad a cambio de recibir esa ayuda tan bien vista. Y después, en cuanto a lo de quién lo va a pagar, eso es metafísica ya, no sé. Yo añadiría, aquí hay un problema, y en esto yo que sigo muy en contacto con el mundo empresarial, es decir, yo no le diría a la gente que ahora mismo está agobiadísima con su cuenta de resultados, que está con unos problemas de caja espectaculares, que están ansiosos de liquidez, que es una malísima idea. Yo no lo hubiera hecho así, y lo digo y lo he dicho millones de veces. Yo creo que esto no era cuestión de solo inyectar dinero en las economías a costa de endeudarse. Nunca lo hubiera hecho así. Pero lo que sí creo, y creo que por eso digo que le va a pasar factura a la Comisión, es que si encima se despilfarra, ya Europa, ¿para qué sirve? Es decir, Europa, que yo creo que el origen del proyecto europeo es una historia de éxito, y lo creo sinceramente. Europa, a lo largo de las décadas, pues ha ido cometiendo algunos aciertos, que los reconozco, y además de verdad, y creo que es bueno, pero ha ido poniendo en entredicho la utilidad de las instituciones europeas con graves crisis que han ido ocurriendo. Creo que la situación de la crisis económica y social después del COVID era una oportunidad para Europa para ser útil y dar respuestas, y donde creo que podremos decir con más, pues a lo mejor con más datos, que ha sido un mal plan, tristemente será cuando veamos que se ha despilfarrado el dinero y que no ha servido para lo que tenía que servir. Y eso sí que lo creo. Y luego, en cuanto a cómo se va a pagar, es que yo creo, metafísica es poco. O sea, van a tener que hacer todo tipo de ingenierías para poder pagarlo, y creo que ocurrirá lo que pasa muchas veces, que luego pues dejarán ahí una deuda eterna, una deuda que sobrevivirá a las generaciones, ¿no? Entonces, pues eso, pues ya los españoles de eso sabemos bastante, ¿no? Es decir, tenemos deuda y vivimos con la deuda. Pues claro, llega un día en que eso va a haber que pagarlo. Yo temo en el corto plazo la creación de nuevas tasas, de nuevos impuestos. Estoy en el Comité de Fiscalidad que se crea justamente hace 12 meses, hace un año, vamos ahora, y donde el debate no es otro que cómo vamos a crear nuevos impuestos. Y ya digo que es una falacia cuando se dice los impuestos los van a pagar grandes corporaciones. No, mire usted, no me cuente batallas. Los impuestos lo pagan las personas, y si lo pagan las corporaciones, porque luego entonces usted lo van a repercutir, porque todos hemos estado manejando cuentas de resultados. Y luego lo que veo, y eso lo veo con pavor también, es que pues que vamos a jugar con las ficciones económicas, jugando con los tipos de interés, y vamos a jugar también con algo que me parece muy peligroso, que es intentar mantener una ficción de sanidad o de buena salud económica, que en algún momento explotará, y entonces nos veremos con tipos disparados y nos veremos incapaces incluso de acudir a deuda para seguir financiándonos. Por lo tanto, yo soy muy poco optimista en ese aspecto. Está muy bien recordado. Es que estamos viviendo una mentira. Estamos viviendo una mentira donde Draghi se puso a darle a la maquinita, y aquí todos felices, y estamos con interés cero, y aquí todo el mundo tirando y cuando hace falta algo, pues nada, pues vamos al mercado y compramos, nos sacamos un poco de dinerito para los gastos que tenga el señor Sánchez. Pero vamos a ver que el día que van a empezar, porque esta ficción no puede ser eterna, porque hay países, aparte de que estamos jugando en una burbuja en la cual supuestamente estamos compartiendo monedas, economías que no tienen nada que ver ya, que están a unas distancias siderales en cuanto a productividad, que no se puede mantener más que con esa ficción. Con esa ficción que nos hemos montado. Es decir, el artificio comienza a ser de una magnitud y empieza a tener unos pies tan de barro,
que esto está todo ya cogido con alfileres, pero con alfileres. Y en ese sentido, eso toda la ficción de que la economía está funcionando porque está funcionando, quiere decir que tenemos estos intereses porque son los intereses reales que debiéramos tener, pues es que es todo mentira, y cuando los Estados Unidos empiecen a subir los intereses van a tener que empezar a subir, y entonces se va a acabar el juego y entonces vamos a despertar todos con una boca, pero claro, todos se han acostumbrado porque son políticos ya de esas generaciones absolutas que no tienen la más mínimo compromiso moral con lo que es esa probidad, volviendo a esa probidad básica en el trato de las cosas públicas y a la ciudadanía. Es decir, que es todo mentira porque es todo venta. Están vendiendo al público unas imágenes, una situación, etcétera, etcétera. Y mientras eso dure, yo sigo siendo reelegido. Y mientras sea reelegido, voy dándole una patada para adelante a la deuda y ya estamos en el 125 y estaremos en el 150 y parece que no pasa nada porque a nosotros no nos ha cambiado la vida porque hayamos subido 25 puntos ¿en cuánto? Hemos subido 25 puntos si es que es de vértigo, si es que da miedo, pasa ir corriendo, lo que pasa es que no se sabe hacia dónde. Claro. Yo añadiría en ese vértigo, preguntaros quién compra deuda española. A día de hoy solo compra deuda española el Banco Central Europeo. No somos capaces de que nadie quiera comprar nuestra deuda. Yo creo que eso es algo muy serio, muy serio. Y eso lo que tenemos que entender es que nos hace más pobres a todos. Porque hay veces que uno no lo entiende, ¿no? Pero a medida que tu Estado está más endeudado y tú eres parte de esa economía, tu valor se devalúa. Entonces, bueno, yo digo, en España ahora mismo, los datos son públicos, vamos, o sea, solo compra deuda española el Banco Central Europeo. Bueno. No, ni... Habéis, bueno, ante la timidez o convencimiento de mis compañeros, voy a aprovechar yo, sí, nos habéis dejado muy asustados, la verdad. Nos habéis contagiado de este vértigo. No, pues quería preguntaros, Germán, creo que has mencionado en alguna ocasión, a lo largo de tu intervención, el a cambio de, ¿no? Entonces esto me lleva a preguntaros acerca de vuestra opinión sobre la condicionalidad de estos fondos, que la Comisión o las instituciones europeas han sido muy tajantes, ¿no?, con respecto a algunos países de Europa del Este. Aquí tenemos varios participantes que vienen de Hungría. Sin embargo, quizá con el gobierno de Sánchez, al hilo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, ha sido más bien tímida, por no ponerlo de otra manera, ¿no? Pero esto me lleva también a otra pregunta, y es que aunque la sesión de hoy habla de los fondos como ejes para el futuro de Europa, esto también habla de la idea de Europa que podéis tener vosotros, ¿no?, o vuestros respectivos grupos en el Parlamento Europeo. Porque, claro, quizá bajo esa defensa de la soberanía nacional, pues no nos gusta que la Comisión o las instituciones europeas nos digan cómo hemos de regirnos, pero quizá con gobiernos como el que tenemos ahora, pues de vez en cuando damos gracias acerca de, pues, a la posibilidad de que la Comisión riña, ¿no?, a los gobiernos, aunque tampoco se sabe la capacidad real que tienen de exigir esa condicionalidad. No sé qué opinión os merece esta cuestión. Gracias. El tema de la condicionalidad fue el gran debate de la negociación del reglamento, ¿no? Y había, bueno, lo habréis leído, ¿no?, las posiciones más firmes y las menos firmes. Hay condicionalidad en el marco jurídico que se ha aprobado para el reparto de los fondos. Y la condicionalidad es que tú presentabas una propuesta de inversión y una propuesta de reformas. Las reformas tenían que estar alineadas con los objetivos del semestre europeo, ¿vale? Os digo el marco, y esto es lo que hay. Eso, que podía ser había otro tipo de condicionalidad que hubiera sido más exigente. Esa condicionalidad, si simple y llanamente la Comisión aplica el reglamento y es estricta en la supervisión de los planes de reformas, yo me daría con un canto en los dientes.
Mi duda, después del aprobado general que hemos tenido de los planes nacionales presentados por los distintos Estados miembros, y ojo, a mí el plan nacional español no me gusta nada, pero no es el único que no me gusta, y al final aquí todo lo, o sea, es decir, lo que no funcione en cualquiera de los Estados miembros luego hay que repagarlo, es decir, que... Pero yo me daría con un canto en los dientes si de verdad fueran exigentes en las exigencias que simplemente marca el reglamento de qué tipo de reformas, que viene bastante detalladito, tienes que hacer y el impacto que tienen que ser. Temo que no lo van a hacer. Y creo, por eso decía que no sé si la Comisión entiende la factura que le va a pasar el no ser absolutamente severo en la supervisión de la ejecución de los fondos. En cuanto a lo que opina mi grupo sobre Europa, pues yo creo que voy a hablar sobre mi opinión de Europa. Yo creo que estamos, lo he dicho antes, creo que el proyecto europeo vive en una crisis constante desde hace tiempo. Creo que los proyectos políticos cuestionados a lo largo de mucho tiempo, pues se debilitan, y creo que el proyecto europeo está debilitado. Creo sinceramente que Europa es una cosa buena en el origen, y yo sinceramente me identifico con el origen de lo que es el proyecto europeo. Y creo que la excesiva expansión competencial y el excesivo crecimiento burocrático de la Unión Europea no necesariamente ha sido una cosa buena para lo que es el proyecto europeo. Creo que como españoles, y eso es lo que tú decías, nosotros hemos sido de alguna manera una historia de medio éxito, yo hubiera dicho, porque hemos tenido más cosas favorables que cosas malas, ¿no? Y si le preguntas a un italiano, pues discrepará mucho de la valoración que puede hacer un español, y eso es una realidad, ¿no? Los italianos han perdido poder adquisitivo desde la llegada del euro, los españoles pues no necesariamente. Creo que en este momento, el ejemplo que pones de si nos viene bien tener Europa, yo sí creo que nos viene bien tener Europa para frenar a Sánchez. Lo que creo que eso no debe ser la excusa para renunciar a la soberanía en temas claves en los que creo que hay ciertas voces que cada vez abogan más hacia esa cesión de soberanía. Creo que no hay que hacer ninguna cesión más de soberanía. Creo que Europa tiene ya suficientes competencias. Creo que algunas habría que replanteárselas, y lo que tiene que ser es útil para los ciudadanos. Pero sí que creo que en temas importantes Europa en general ha sido positivo para España, y que para nosotros somos un ejemplo de que una sociedad que creo que le preguntas a la inmensa mayoría de españoles y están contentos y satisfechos de estar en la Unión Europea. Pero vamos, puedo estar equivocada, ¿eh? Yo ahí diría que sí, yo comprendo que las generaciones que no tienen, digamos, una comparación, pues ven la Unión Europea primero como algo totalmente lógico, y después siempre bueno, entre otras cosas porque el rodillo propagandístico de la Unión Europea es absolutamente agotador. Solo hay que ver los medios de comunicación en general, y los medios de la Unión Europea ya no es perfectamente definible la honradez periodística que emanan. En ese sentido hay un bombardeo. Pero vamos, España se ha beneficiado, como yo creo que la mayoría de los países europeos se han beneficiado, de una Europa y de una historia de una Europa que yo creo que se ha acabado. Pero España se ha sacrificado mucho, o sea, España para entrar en la Unión Europea se dejó muchos pelos en la gatera, se le impusieron condiciones que hoy en día entonces había que entrar, y había que entrar de cualquier manera y como fuera, porque además había miedo a que pasara algo, y solo dentro de Europa había salvación, y solo dentro de Europa había seguridad, y solo dentro de Europa estaba garantizada la democracia. Es decir, y entramos en el 86 y todos éramos entusiastas, y todos hemos sido han sido años en que se han notado muchas cosas de dinero que entraba. Ahora, el proceso de desindustrialización española ha sido brutal. Las condiciones que se impusieron a España para entrar en el club fueron enormemente dolorosas, y muchas veces impuestas por países muy cercanos. En ese sentido, España no
España se iba acercando a los niveles de vida europeos antes de entrar en la Unión Europea a mayor velocidad de lo que jamás ha vuelto a tener en cuanto a convergencia económica. Y ahí ahora estamos donde estamos todos en un escenario de falsedades que por algún sitio va a entrarnos la vía de agua, y probablemente la vía de agua entre por los sitios más débiles, y entre los sitios más débiles estamos nosotros, que hemos permitido, y eso ya no es culpa de Europa, porque Europa es una gran idea. Yo siempre digo, si se conserva el recipiente básico de la democracia, que es la nación, el Estado-nación. Si nos vamos a que gobierne Bruselas, entonces está gobernando Alemania, como está haciendo, como ha pasado, como hemos visto con las vacunas. ¿Qué ha pasado con las vacunas? ¿Quién responde por el fracaso de las vacunas que nos llevaron a que en el momento clave de la pandemia la mejor garantía de tener una política de vacunas era estar fuera de la Unión Europea? Era ser el Reino Unido, era ser Marruecos, era ser Serbia o ser cualquier país del mundo, menos estar dentro de la Unión Europea. ¿Quién ha respondido por eso? ¿Dónde están los contratos que llevaron a esa especie de disparate que se montaron, donde no cumplieron nada y donde se empezaron a desenganchar los unos y los otros? ¿Qué contratos se hicieron? ¿Quiénes firmaron? ¿Quiénes llevaron a esos contratos? ¿Qué países fueron los que habían preparado? Porque fueron unos países que le vienen a la señora von der Leyen con esos contratos preparados, y que la Unión y que la Comisión entra en este juego, y que cuando no sale nada bien, ahí no hay nadie responsable. La señora von der Leyen, no sé si hubo un discreto, sentimos eso, los inconvenientes, pero a la hora de pedir los contratos me acuerdo que sacaron unos que estaban llenos de tachaduras, de tachones. Eso ni en el Parlamento marroquí, y aquí se lo tragó todo el mundo, y mientras tanto tenemos a la Unión Europea, a la señora von der Leyen preocupada porque Hungría no permite que en los colegios se den clases de LGTB, de promoción de la homosexualidad, o de lo como se quiera llamar, en las clases de primaria. Eso le horroriza. Pero que en España, en Baleares haya unos casos de violación de menores escandalosos, que han ocultado una mayoría en Baleares, que ha ocultado la mayoría en el Parlamento Nacional en Madrid, y que después han llevado a Bruselas y han tumbado allí también, eso parece que a la señora von der Leyen no le preocupa. Ahí los niños no le preocupan. Estamos ante un rodillo ideológico que tapa todas estas realidades económicas y las realidades del mismanagement completo de la Comisión, que se echa los trastos con el Consejo Europeo, y ahí no pasa nada. Y no hay forma de que asuma responsabilidades nadie. Tenemos al señor Borrell, que ahora tenemos pruebas de que ha habido, a través de 3 millones de euros, han ido a la Asociación de Mujeres Cubanas, que es un brazo del Partido Comunista Cubano, a través de este acuerdo, del acuerdo con Cuba, que era un acuerdo que, según dijeron hace 4 años, nos iba a llevar hacia el respeto de los derechos humanos y avances en la apertura en Cuba. Cuba está peor que hace 4 años, peor que hace 10. En Cuba la represión en este momento es bestial, brutal, detienen, hacen de todo, y nosotros seguimos pagándole directamente al Partido Comunista, al régimen, le estamos dando dinero, decenas de millones de euros, pero es que además el dinero que está definido y destinado a la sociedad civil, que según la Unión Europea la sociedad civil es asociaciones y personas que no tienen ninguna relación con el poder, ese dinero para la sociedad civil se va a la Asociación de Mujeres Cubanas, que es un brazo del Partido Comunista que se dedica a acosar a las damas de blanco. Eso
lo hace el señor Borrell. El señor Borrell tiene todavía un embajador que se llama Alberto Navarro, lo tiene en La Habana, ahora lo van a quitar así disimuladamente, que declara el representante de la Unión Europea de 27 democracias declara en un medio cubano que Cuba no es una dictadura, y se dedica a firmar con todo el aparato comunista cubano cartas al señor Biden para que levante el susodicho bloqueo, un bloqueo que no existe, porque hay un embargo de los Estados Unidos muy parcial. El bloqueo, utilizando terminología comunista. No pasa nada. Ahí sigue el señor Borrell. Al señor Borrell el otro día sí se le presentó una resolución sobre Cuba que le dijo claramente lo que está pasando. Pero el señor Borrell tenía que haber dimitido y el señor Borrell tenía que tener en este momento una causa por malversación por los casos de la financiación que se está haciendo y no se ha hecho. Pero bueno, también, ¿para qué hablar de las cuestiones de principios, ya no de violación de leyes, de cuestiones de principio, porque no existe. Pero no existe en el gobierno español, pero tampoco existen en la Unión Europea. Y yo por eso quiero quitar un poquito esa imagen salvífica de una Unión Europea en la cual ellos al fin y al cabo, están haciendo un plan bueno y ese plan se puede torcer aquí. No, el plan es perverso en sí. Yo nunca creo nada salvífico. Creo primero que todos somos... No, pero lo que digo es que... Lo digo por los vendedores de humo de la Unión Europea. Europa necesita venderse y eso es lo que demuestra que Europa es consciente de su debilidad. Pero yo sí creo, y lo digo fielmente, es decir, yo creo en la historia de éxito de lo que fue el origen del proyecto europeo y sinceramente tengo fe, Germán no la tiene, en que puede volver a serlo, pero obviamente no es fácil y obviamente está en crisis y yo en eso lo veo y creo, ¿verdad? Por eso insisto en mi tesis, oiga, que es que si usted encima se ha empeñado en hacer este paquete de fondos, de estímulos, se ha empeñado usted y se han empeñado todos, y no solo la Comisión, los gobiernos se han empeñado, porque esto hay que decirlo, la Comisión y los gobiernos se han empeñado en sacar esto adelante. Ojo, porque si ustedes dentro de unos años esto no ha tenido resultados, creo que se le va a volver en contra a la Unión y eso es lo que a mí personalmente me preocupa porque creo que el equilibrio entre un proyecto europeo bien planteado y la soberanía nacional es perfectamente posible y espero que pudiera ocurrir y espero que consigamos hacerlo, desde luego, pero vamos, que estamos en crisis lo tengo muy claro. Gracias. Gracias por estar aquí, de verdad que ha sido muy buena la charla. Primeramente, bueno, me encantaría saber si la gente que lleva este tipo de situaciones lleva la economía de los países como lleva las de sus casas, porque realmente creo que irían directamente a una crisis financiera personal. Lo dudo mucho. La pregunta es, en una ocasión escuché a un profesor de la universidad hablar sobre que llegaríamos a un punto de una deuda externa tan grande que los países entre sí o la Unión Europea con España empezaría a perdonar la deuda. ¿Ustedes creen que se puede llegar o que se llegará a ese punto? Segundo lugar, me pregunto si ustedes creen que este tipo de situaciones de no tomar en cuenta la deuda como algo tan importante como lo que es, no haciendo los planes necesarios para cómo pagar esa deuda, pueden llevar a un sentimiento o aumentar un sentimiento antieuropeísta de parte de los mismos ciudadanos que nos vemos afectados directamente por estar pagando una deuda que realmente no queremos tener. Gracias. Bueno, la segunda pregunta, ese sentimiento ya existe en Europa, es decir, hay muchos ciudadanos de otros Estados miembros que dicen por qué leches estamos pagando nosotros la cuenta de otros, y eso es una realidad y ya está ocurriendo. Yo creo que de facto ya hay una especie de condonación de la deuda porque todo el mundo sabe que no se va a pagar. Entonces, la pregunta es cómo lo van a articular y qué inventos van a hacer para poder hacer un nuevo cálculo de la deuda o para establecer. Yo no creo que haya un titular que digan hemos condonado una deuda, pero no solo a España, porque vamos, nosotros hemos hablado porque es la que mejor conozco, pero que no es, o sea, el problema de la deuda no es un problema solo español y esto también me gustaría dejarlo muy claro. Pero idearán una fórmula. Yo es que veo, bueno, ya lo decía Germán, ¿no? Es una solución metafísica complicadísima. ¿Cómo vamos a repagar? Como yo creo que no va a ser posible, pues yo creo que de facto todo el mundo cuenta con que
la inmensa parte de la deuda no se va a pagar, y creo que eso va a tener unas consecuencias muy graves para las economías. Vamos. Precisamente el hecho de que se transmita esa impresión de que la deuda no se va a pagar, o sea, si no vamos a pagar, ¿qué más te da que estemos en 125 que en 230? Pero es que no es verdad, es que tampoco es verdad ahí, porque ahí la deuda se tiene que refinanciar, porque no va a haber un puff y que diga ya no debemos nadie nada, eso no va a pasar, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar si cuando empiecen a subir los tipos de interés, y que haya que ver la agenda que tenemos de refinanciación, porque necesitamos refinanciar, pagar, porque si no pagamos no recibimos más deuda, y la necesitamos para comer, pero para comer, literalmente para comer, o sea, ese es un juego peligroso, no, suicida. Muy bien, pues me comentan que nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias, Germán e Isabel, por la interesante mesa redonda. Gracias. Muchas gracias. Un placer.